The New York Times y The New Yorker revelaron las entretelas de sus entrevistas al presidente Petro. Nervioso y errático. El presidente Gustavo Petro estaba en Cartagena el 8 de enero, cuando se disponía en la tarde a viajar a Bogotá para encabezar una portentosa manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para rechazar el reciente ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro. El discurso, según contó el ministro del Interior, Armando Benedetti, sería vehemente e incendiario. Pero una llamada de 50 minutos entre Petro y Trump, justo antes de su alocución en plaza pública, calmó los ánimos y abrió paso a un encuentro entre ambos mandatarios que será la primera semana de febrero. Tanto antes como después de la llamada, el mandatario concedió varias entrevistas a medios internacionales como Telemundo, El País, la BBC y CBS News, además de más medios estadounidenses. Lea también interés de los chinos en vender escudo antirradares a Colombia, podría afectar reunión Trump-Petro. Dos de los medios más importantes, que tuvieron un espacio con el presidente, decidieron publicar las entretelas del encuentro. La revista The New Yorker y el periódico The New York Times revelaron que las entrevistas no comenzaron cuando se encendieron las grabadoras, sino mucho antes. En salas de espera interminables, llamadas de último minuto, rumores de amenazas militares y un mandatario que parecía vivir en estado de alerta permanente. En ambos casos, los periodistas llegaron puntualmente. En ambos casos, Petro no. Horas de espera. John Lee Anderson de The New Yorker esperó durante horas en el Palacio Presidencial de Bogotá sin una explicación clara. Max Barak y Annie Correal del Times languidecieron 8 horas bajo el sol de Cartagena, empapados de sudor, sin saber si la entrevista se realizaría. La impuntualidad no parecía un descuido, era parte del clima, afirmaron. Los reporteros coincidieron en algo más inquietante. Petro daba la impresión de estar sitiado, acosado por acontecimientos que se acumulaban a un ritmo más rápido del que su entorno podía controlar. En los dos relatos, el presidente estaba absorbido por reuniones de emergencia, amenazas difusas y decisiones que parecían tomarse al filo del minuto. En Bogotá, Anderson fue informado de que Petro estaba reunido con el comandante de sus fuerzas de seguridad. Minutos después, la razón cambió. Había llegado una nota del presidente Donald Trump invitándolo a Washington, y el mandatario colombiano había convocado a su gabinete de inmediato. El entrevistador quedó en pausa mientras el poder se reorganizaba a su alrededor. En Cartagena, Barak y Correal recibieron una explicación aún más extraña. Un supuesto barco extranjero había sido detectado en aguas colombianas, y Petro supervisaba la respuesta. Más tarde se supo que el episodio nunca ocurrió, pero el daño estaba hecho. El rumor, como sus mensajes en redes sociales, alimentaba la sensación de asedio. Petro, antes y después de la llamada con Trump. Durante esas horas muertas, los periodistas observaban cómo Petro seguía gobernando o desahogándose desde X. Publicaba mensajes cargados de ideología, respondía a Trump, hablaba del jaguar latinoamericano despertado por el imperialismo y calificaba los ataques del presidente estadounidense como producto de un cerebro senil. Mientras los periodistas esperaban, Petro parecía escribir como si el reloj no existiera. Cuando finalmente se produjo el encuentro, el contraste fue notable. Anderson encontró a un Petro tranquilo, casi doméstico, pues ya había tenido lugar la llamada con Trump, sentado en su sillón de cuero favorito, con zapatillas, pantalones de vestir y un cardigan blanco, mientras una asistente le arreglaba el cabello. La oficina parecía más un apartamento de posgrado que un despacho presidencial, relata el medio. Mantas dobladas, papeles apilados, libros desordenados, un mapa arrugado de Colombia y una colección ecléctica de sombreros. Lea también, ¿cómo viajará Petro a Estados Unidos sin visa y qué hablará con Trump? Vocera del Departamento de Estado responde.
En Cartagena, en cambio, Barack y Correal se encontraron con un presidente exhausto, con la mirada perdida, como si no hubiera dormido. Aún no había sucedido la llamada. Hablaba sin pausa, durante horas, saltando de un siglo a otro, de rebeliones de esclavos a la pérdida de Panamá, como si necesitara explicarse o justificarse frente a una amenaza inminente. Ambos relatos coinciden en un rasgo central. Petro habla mucho y escucha poco. Con Anderson conversó durante 90 minutos, sin prisa aparente, incluso mientras su gabinete esperaba en un pasillo. Con el Times habló casi 2 horas y media, y más tarde admitiría que durante su llamada con Trump, había sido él quien ocupó la mayor parte de los 55 minutos disponibles. La logística alrededor del presidente parecía improvisada, pero también férreamente controlada. Tras la entrevista en Cartagena, los periodistas fueron escoltados de inmediato al avión presidencial, un Boeing 737 antiguo, sin explicaciones. Creyeron que Petro se dirigía a la gran manifestación en Bogotá. En realidad, se estaba preparando una llamada telefónica que cambiaría el curso de la crisis, aunque ni ellos, ni aparentemente el propio Petro lo sabían aún. Un presidente nervioso, pero desafiante. En ambos textos, el mandatario aparece nervioso, pero desafiante, consciente del peligro, pero incapaz o poco dispuesto a bajar el tono. A Barack y Correal les confesó que dormiría en el Palacio Presidencial, junto a la espada de Simón Bolívar, por temor a convertirse él mismo en un objetivo militar. A Anderson le habló con una sonrisa de la posibilidad de disfrazarse si la situación escalaba, recordando su vida clandestina como guerrillero. Lea también, Petro anunció que bajará el precio de la gasolina en Colombia. Esto es lo que se sabe. También hay una coincidencia llamativa en la escena pública que rodea las entrevistas. Mientras Petro hablaba con los periodistas, multitudes lo esperaban en plazas. Asesores se movían con prisa, ministros se reunían en pasillos y memes oficiales circulaban en redes sociales. La política, el espectáculo y la ansiedad parecían fundirse en un mismo plano. En los dos casos, los periodistas fueron testigos de un presidente que no separa el escenario íntimo del escenario público, que gobierna mientras tuitea, que entrevista mientras gestiona crisis y que parece sentirse más cómodo en el caos que en la calma.